Tres pagos directos para el mes de agosto. Seguro Social, jubilados y SSDI estarán recibiendo el primero de los tres pagos directos de agosto de $1,657, el cual sale el día de mañana. Los estadounidenses jubilados y los que pertenecen al programa SSDI estarían recibiendo mañana la primera ronda del mes de agosto de sus cheques mensuales por parte de la administración del Seguro Social. Más de 1 millón de estadounidenses están en fila para recibir un cheque por valor de $1,500 por correo, el cual estará viniendo en esta semana. Un gran grupo de estadounidenses pueden esperar ver dinero en efectivo por valor de hasta $1,500 en sus buzones muy pronto. El monto promedio del cheque del Seguro Social para todos los beneficiarios a partir de junio del 2022 es de aproximadamente $1,542, mientras el valor máximo de un pago del SSDI que pertenece al programa del Seguro Social es un poco más difícil de calcular porque este depende de diferentes variables. El primer pago se realiza el segundo miércoles, o sea, el día de mañana. Este pago lo reciben las personas que su fecha de nacimiento se encuentra entre el día 1 y el día 10 de su respectivo mes de nacimiento. El segundo pago se deposita el tercer miércoles del mes, si es que su fecha de nacimiento cae entre el día 11 y el 20 de su respectivo mes. Y por último, el tercer pago se deposita si su fecha de nacimiento cae entre el 21 y el 31 de su respectivo mes. Este sería el cuarto miércoles del mes. En otras palabras, las fechas en las que se pagará el ingreso por discapacidad del seguro, el SSDI, y los jubilados del Seguro Social durante este mes serán las siguientes: 10 de agosto, que es el día de mañana, el próximo será el 17 de agosto y el último será el 24 de agosto. Si los cheques del Seguro Social no son suficientes para cubrir los gastos básicos de subsistencia, también pueden calificar para la Seguridad de Ingreso Suplementario, que es el programa SSI. Este programa envía pagos mensuales tanto a adultos como niños que tengan algún tipo de discapacidad que les impida trabajar. Los beneficiarios del SSI también deben cumplir con ciertos requisitos financieros. El SSI también está disponible para personas mayores de 65 años que tengan ingresos o recursos financieros limitados. Si usted recibió el Seguro Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto el Seguro Social como el SSI, entonces recibirá el Seguro Social el 3 de agosto y el SSI el 1 de agosto. Si este no es el caso, estaría recibiendo con las fechas normales. Si no recibe su pago en la fecha programada, la Administración del Seguro Social también dice que permita 3 días adicionales de espera por envío ante correo, antes de poder comunicarse con la agencia para hacer su reclamo. Más de 1 millón de estadounidenses están en fila para recibir un cheque por valor de hasta $1,500 por correo en esta semana. El gobernador de Colorado, Jared Polis, afirmó que la mayoría de los residentes elegibles estarían recibiendo sus cheques de reembolso de impuestos esta semana. Eso significa que los residentes en algún lugar de millones recibirán su dinero esta semana, aunque el gobernador aún no reveló el número exacto, pues bajo el programa de reembolso, los contribuyentes individuales reciben $750, mientras que los contribuyentes en conjunto reciben $1,500, y estas tarifas de cheques es lo más común que se esté recibiendo en cuestión de reembolso de impuestos en estos estados. Los pagos comenzaron a salir el 1 de agosto, pues dentro de un comunicado que afirmó Jared Polis, dijo estar bastante emocionado por decir que los cheques ya están en camino a los correos. Algunos irán a tardar un poco, así que dijo que durante esta próxima semana se estarían enviando. Ahora, ¿quién es elegible para estos tipos de cheques de estímulos estatales? Bueno, para obtener el pago directo, los residentes por lo menos deben haber tenido 18 años al 31 de diciembre del 2021 y claro, haber presentado una declaración de impuestos estatales.
Los residentes que solicitaron y calificaron para un reembolso de impuesto al ser como propiedad, renta, crédito de calefacción, también pueden ser elegibles para este estímulo. Antes de continuar con las noticias, recuerden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita, denle un gran like a este video, ya que así sabremos si es que quieren seguir siendo informados con lo último sobre los estímulos económicos actuales, sobre el seguro social y sobre el SNAP EBT. Sin más comentarios, continuamos con el video. Solo calificarán aquellos que fueron residentes de año completo en el 2021, los residentes que presentaron una declaración en conjunto, pero que desde entonces se han divorciado estarán recibiendo un cheque por correo a la dirección que figura en su declaración. Ahora, ¿qué sucede si es que no llega esta semana? Bueno, el señor Polis insta a los residentes elegibles a que no entren en pánico si es que su cheque no llega a su buzón en esta semana. Lo que le están tratando de decir a la gente, especialmente a los residentes elegibles, es que si tienen reenvío de correo o algo por el estilo, no se preocupen a menos que no lo reciban en agosto, o sea que este mes sí o sí debe caer este cheque. Si llega a septiembre y no lo ha recibido, entonces tiene que dirigirse rápidamente al sitio web coloradocashback.com y asegurarse de que pueda abordar el problema que sea, ya que ahí lo van a atender. Para aquellos que presentaron impuestos antes del 30 de junio, deberían recibir sus cheques dentro de este plazo. Mientras tanto, los habitantes de Colorado que obtuvieron una extensión y que no tenían ingresos para declarar deberán presentar su solicitud antes del día 17 de octubre. Polis afirmó que los contribuyentes extendidos recibirán sus cheques de reembolso para Navidad. Ahora, sé que muchas personas estarán esperando también estímulos para sus estados, así que también le traemos otros estados que están enviando dinero. Mientras tanto, otros lugares del país también están enviando dinero de estímulo a sus residentes. Por ejemplo, miles de residentes de Hawái estarían recibiendo un reembolso de impuestos por única vez en este mes. Aquellos que ganen menos de $100,000 al año van a recibir un reembolso de $300. Si su ingreso está por encima de ese umbral, pero por debajo de los $200,000, obtendrían $100. Además, las familias con niños podrían obtener más dinero. Por ejemplo, una familia de 4 podría recibir hasta $1,200. Recientemente, el gobernador de Rhode Island, Daniel Mockey, afirmó que las familias podrán recibir un crédito fiscal por hijos con un valor de hasta $750. Cualquier contribuyente de Rhode Island que tenga un dependiente de 18 años o menos es elegible para el crédito y no es necesario que haga una solicitud. Los contribuyentes que presentaron antes del 31 de agosto comenzarán a recibir reembolsos en el mes de octubre. Se espera que se beneficien cerca de 115,000 familias en el estado. Luego tenemos a Connecticut, donde el gobernador Ned Lamont afirmó que este mes se realizarán pagos de créditos tributarios por hijos con un valor de hasta $750. Claramente se deben cumplir las siguientes pautas de ingresos para calificar ante este crédito. Si es soltero o casado o presenta una declaración por separado, $100,000 anuales o menos es el máximo del umbral. Si es cabeza de familia, $160,000 al año o menos. Si es casado que presenta una declaración en conjunto, son $200,000 anuales o menos. El reembolso se reducirá de un 10% por cada $1,000 que un hogar gane por encima de estos umbrales. Las familias elegibles tendrían hasta estos días de agosto para presentar su última solicitud.